Muy buenas tardes. Mi nombre es José Francisco Guerrero y el día de hoy esta presentación será sobre el sufragismo y sobre los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Y para hablar muy bien sobre ambos temas, se hace una pregunta que sirve como tesis para este video ensayo, que es si el sufragismo en Estados Unidos realmente paró las violaciones a los derechos de las mujeres. Bueno, ya vamos a ver. Primero que nada, hay que hablar sobre el sufragismo americano. Antes de que existiera ese sufragismo, los derechos de las mujeres eran irrespetados y no solamente no existía una igualdad en derechos y las mujeres no podían votar, es que realmente las mujeres tenían muy pocos derechos y de hecho fueron hasta víctimas de violencia por expresarse a favor del voto, como sucedió en 1917 durante la toma de posesión del presidente Woodrow Wilson. Y gracias al buen trabajo hecho por las mujeres en la Primera Guerra Mundial, el mismo presidente Woodrow Wilson, como recompensa a su gran trabajo, apoyó el derecho al voto de la mujer. Y un pequeño tiempo después, la Casa de Representantes de los Estados Unidos aprueba con un voto de 304 a 90 y después el Senado con un voto de 56 a 25 el derecho de la mujer al voto. Y un 26 de agosto de 1920 las mujeres ganan ese derecho al voto y ya son partícipes de las siguientes elecciones y ya son partícipes en la política de su país. Y con ello se aprueba y se modifica la Constitución americana al aprobarse la 19ª enmienda de la Constitución, que dice que ni los estados ni el gobierno federal puede prohibir el derecho del voto a un ciudadano por su sexo. De ahí nos tenemos que hacer una pregunta muy importante, que si el sufragio realmente acabó con las violaciones a los derechos humanos. Bueno, el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas dice que todas las personas tienen derechos y libertades proclamados en esa declaración sin distinción de alguna raza, color o sexo. Y la 19 enmienda fue un gran paso para garantizar los derechos humanos de las mujeres en Estados Unidos, pero no fue definitiva, ya que realmente no acabó con las violaciones de los derechos humanos. Todavía las mujeres tenían un gran trabajo por hacer para garantizar una igualdad de sus derechos. Y después del movimiento sufragista, hubieron muchos eventos que realmente ayudaron a que se pararan las violaciones de sus derechos, como en el 1964 se prohibió la discriminación sexual en el trabajo y también la discriminación por sexo, raza y religión. En 1963 que se aprobó la ley de pago igualitario si se hacía el mismo trabajo. En 1972 que se le da igualdad de derechos y oportunidades a las mujeres en cuanto a la educación, ya sea pública o privada. Y otra fecha importante es en el 2016 cuando se le permite a las mujeres tener responsabilidades de combate en el ejército americano. Ahora, hay que hacernos una pregunta muy importante. ¿Son los derechos de las mujeres respetados hoy en día? ¿Se siguen violando los derechos humanos en Estados Unidos a pesar del sufragio y de las modificaciones que se hicieron a los derechos de las mujeres? Bueno, en 100 años se ha hecho muchísimo progreso, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, ya que las mujeres en Estados Unidos tienen mayor riesgo de pobreza, sufren de más violencia sexual y tienen menos posibilidades a llegar a puestos grandes de liderazgo. El sufragio le abrió muchas puertas a las mujeres en cuanto a sus derechos. No solamente les abrió la puerta para que tuvieran el poder de decidir el futuro de su país, pero le abrió la puerta a que las mujeres se vuelvan referentes en la política americana. Y para eso está el ejemplo de esas tres mujeres ahí. Primero está el ejemplo de Nikki Haley, que es una mujer que se convirtió en la representante de los Estados Unidos frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue la primera mujer y que se dice que puede ser la primera mujer presidenta en el año 2024. De ahí está en Hillary Clinton, que en 2016 fue la primera mujer en convertirse en candidata oficial a un partido, fue por el Partido Demócrata. Y por último está la señora Kamala Harris, que se convirtió en la primera mujer vicepresidenta en la historia de los Estados Unidos. Y bueno, ya para responder a la pregunta inicial, sí, es verdad de que todavía existen violaciones a los derechos de las mujeres en Estados Unidos
y que todavía hay trabajo por hacer en cuanto a la igualdad, pero se ha hecho un muy buen trabajo y la vista hacia el futuro es positiva. Es una vista hacia un futuro mejor para todas las mujeres. Y ya, para concluir y para responder si el sufragismo paró con con las violaciones de los derechos, la respuesta es no. Realmente el sufragismo no paró, pero fue la llave para abrir una puerta a un futuro con igualdad de derechos y un futuro donde las mujeres son claves tanto en la política como en el progreso del país. Muchas gracias. Y ya aquí se pueden ver las referencias que usé para terminar, para lograr hacer este trabajo. Muchas gracias.